Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre, pueblo. Y a su nombre, pueblo. Y a su nombre, pueblo. A Él sea la gloria. 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 Vamos, si usted va a alabar al Señor esta tarde, alábelo fuerte, alábelo de corazón. Esas palmas que se oigan fuerte en el cielo. Alabado sea el Cristo de la gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un privilegio enorme para mí poder compartir con ustedes, con la iglesia del Señor, la palabra de Dios. Voy a invitarles, amada iglesia, que vayamos al libro de Segunda Samuel. Segunda Samuel, en el capítulo 1. En el versículo 1 en adelante, cuando lo tengan pueden decir amén. La palabra del Señor se lee esta tarde honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Aconteció, después de la muerte de Saúl, que vuelto David de derrotar a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, llegó uno del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando se presentó ante David, se postró en tierra, hizo una reverencia. Y David le preguntó: ¿de dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me digas, le preguntó David. El pueblo huyó de la batalla. Han caído muchos del pueblo y murieron. También Saúl y su hijo Jonatán murieron, respondió él. Dijo David a aquel joven que le daba la noticia: ¿y cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo Jonatán? El joven que le daba la noticia le respondió: casualmente fui al monte Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y tras él venían carros y gente de a caballo. Se volteó a verme y me llamó, y yo respondí: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo respondí: soy amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir. Después de su caída, tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y se los he traído aquí a mi Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde por tu palabra. Te rogamos, maravilloso Espíritu Santo, me uno al clamor de tu iglesia, Señor, en esta tarde, para que puedas dar gracia a las palabras que vaya a proferir en el día de hoy. Que tu gloria se mueva de una manera tremenda como usted sabe hacerlo, que se derrame sobre su pueblo, que pueda, Señor, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento estar abierto y nuestro espíritu receptivo a la verdad de tu palabra y a la enseñanza que nos traes en el día de hoy. Toda artimaña del enemigo, todo ataque del diablo en contra de tu iglesia es desarticulado. Confundimos en esta tarde, la mente del brujo sea confundida, la mente del agorero, la mente del sortílego, la mente del hechicero, la mente de todo aquel que está maquinando mal contra tu pueblo, ahora sea confundido. En este lugar declaramos que los aires son cubiertos de tu Espíritu Santo y hay una atmósfera de gloria que se mueve en este lugar. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Muévete como sabes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento usted en esta tarde. Hoy, amada iglesia, vamos a estar meditando bajo el tema: cuando uno de nosotros cae. Ese es el tema de hoy en esta tarde. Cuando uno de nosotros cae. Y mire qué interesante lo que nos presenta
el relato de Segunda Samuel. Comienza en el capítulo 1 describiendo que la vida del rey Saúl había llegado a su fin. Esto fue en el monte Gilboa. El fin del rey Saúl había sido la consecuencia de una cruel batalla que había sostenido el pueblo de Israel, liderado por Saúl, y uno de los pueblos más despiadados en la historia bíblica y un enemigo antiguo de Israel, los filisteos. Era gente mala que no quería al pueblo de Israel. Los filisteos son los mismos que habían convocado a Israel a la batalla de donde había salido Goliat, aquel paladín. Ustedes ya conocen la historia, del cual Saúl se encargó en el nombre del Señor y a su nombre. Y la Biblia describe aquí que entonces Saúl está en el filo de la batalla con sus hijos, que también eran hombres de guerra. Y la palabra del Señor nos describe que llegó un momento que la batalla arreció tanto que Israel venía perdiendo la batalla y los hombres de Israel comenzaron a huir, pero se quedó una guarnición, un conjunto de hombres al frente de la batalla, y estos murieron a espada. Pero la Biblia dice también que mientras esto estaba aconteciendo, de repente los arqueros alcanzaron, dice la palabra del Señor en el libro de Primera Samuel, en el capítulo 31, alcanzaron con la flecha a Saúl. Y Saúl fue herido de muerte. Y cuando Saúl se siente que está herido de muerte y que no puede continuar, que él no puede seguir avanzando, que ya no puede seguir conquistando un palmo más de tierra, que lo único que le queda es retirarse, llamar a la retirada y salir despavorido, pero no lo hizo. La Biblia describe que se queda ahí, pero hay un acontecimiento que marca este capítulo 31 del libro de Primera Samuel. ¿Y sabe qué? Saúl, en vez de huir, prefiere quitarse la vida en el campo de batalla. Y usted dirá, hermano, pero ¿acaso no es pecado quitarse la vida porque los suicidas no le dan el reino de los cielos? Es cierto. Pero déjame decirte una verdad espiritual también. Aquel hombre, aquella mujer, aquel jovencito, aquella señorita que en algún momento de su vida ha sido llamado, ha sido marcado por el Dios de los cielos, siente la necesidad de formar parte del ejército del Señor y ser activo en las batallas espirituales de una u otra manera. ¿No dicen amén ustedes? Si no, vamos a ver gente que cuando usted está evangelizando en la calle o conversando con ellos y tiene la oportunidad de escucharles, mire, mucha gente descarriada en la calle dice, hermano, es que yo me acuerdo, mire, si yo le contara, fíjese que cuando yo iba a la iglesia tal y me congregaba allí y mi pastor era el hermano tal, mire, eso era tremendo, viera, cuando nosotros orábamos por los enfermos, la gente comienza a relatarle a uno su historia, mire, los enfermos eran sanados, y es cierto, yo lo creo. Hay mucha gente descarriada que Dios antes las había usado en la iglesia, en milagros, en sanidades, en alabanza, en predicación, en profecía, y hoy están ahí tirados en la calle. Yo no sé si ustedes me están entendiendo en esta tarde. Mucha gente que tiene dones, que tiene ministerios, están ahora recluidos, apartados del Señor porque han fallado, porque saben que han pecado y porque no encuentran la manera como reivindicarse con su Señor. Saúl era un hombre que Dios le había llamado con un propósito, con una misión, y es que fuese el primer rey de Israel. Mire qué privilegio más grande esto. Y la palabra dice que durante 40 años gobernó, pero todo el tiempo que este rey Saúl gobernó, estaba en lucha, estaba en pleito, estaba en problemas, estaba en guerra, venían los enemigos y sabe, Dios le daba la victoria, pero llegó un momento en su vida cuando este hombre claudicó en su fe, cuando este hombre prevaricó contra Jehová, y entonces la mano de Jehová se apartó de él y él se encontró en un callejón sin salida. ¿Y sabe qué fue lo que esperó al final de su vida? Quitársela, porque se sentía desesperado. ¿Cuánta gente en el día de hoy
que fue cristiana. Ah, yo me acuerdo del hermano que venía, el que se sentaba allá al fondo. Ah, sí, ya sé quién es. Ahora no está en la iglesia. ¿Qué se hizo? Ah, la hermanita, ¿cómo no? Aquella que cantaba esos coros de fuego, fuego, Pentecostés, de hueso colorado. ¿Qué se hizo? Y es triste porque nosotros comenzamos a lamentar y comenzamos a recordar y decimos solo, ah, sí me acuerdo, vive allá en aquella calle. Ah, sí, cómo no, vive por allá. Pero ¿cuántas veces lo has ido a visitar? Pero ¿cuántas veces le has llevado una palabra de aliento? Pero ¿cuántas veces que te lo has encontrado le has dado una palabra de consuelo? Una palabra de restauración. Una palabra que lo levante en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de profeta Isaías? Que nosotros somos restauradores de calzada, reparadores de portillos para habitar. Eso significa, amada iglesia, que nosotros tenemos el poder de la palabra que nos ha conferido el Señor para restaurar a aquellos que están caídos en el día de hoy. Ustedes me quedan viendo como serio. No le estoy hablando nada extraño. Le estoy predicando acerca, alabado sea el Cristo del Señor, del ministerio de la restauración. No es nada del otro mundo. No es una doctrina nueva. Es una realidad impetuosa que la iglesia hoy ha olvidado. Es algo que la iglesia ha perdido de perspectiva. Es algo que la iglesia por alguna extraña razón lo ha sacado de sus mensajes. Restaurar al caído, darle la mano al caído, levantarlo en el nombre de Jesús, orar para que las rodillas endebles sean enderezadas, orar para que las manos caídas sean alabados el Cristo de la gloria. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, que irrevocables son los dones y ministerios. Y hay gente en el día de hoy que aún está dentro de la iglesia y sabe que Dios le ha hecho un llamado de manera directa y Dios le ha encomendado una misión a desarrollar diferentes ministerios dentro del cuerpo de Cristo, pero no lo están ejerciendo por alguna extraña razón. Alabado sea Cristo. Pero nosotros vamos a notar dos detalles importantes de esta historia bíblica. Número uno, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, dice así. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces, los filisteos pelearon contra Israel, y los de Israel huyendo ante los filisteos cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán y a Aminadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Usted sabe que el enemigo se alimenta del miedo de los hermanos. Por eso la Biblia, el escritor dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque cuando usted no resiste al diablo, cuando usted no resiste al enemigo, sino que le presenta temor, sino que se muestra cabizbajo, se muestra sumiso ante los ataques del enemigo, él se ríe, se aprovecha y te ataca más fuerte. Pero cuando usted resiste al enemigo, cuando usted se levanta en el nombre de Jesús, hermano, ¿y cómo me levanto en el nombre de Jesús? En oración, en ayuno, leyendo la palabra, en vigilias en tu casa, estudiando la Biblia, clamando al Dios de los cielos. Hermano, pero es que mire, pastor, yo no sé qué decir, yo no sé cómo orar. Tranquilo, tírate de rodillas, que el Espíritu Santo te va a enseñar a orar.
Pero hermano, es que cuando yo me tiro a orar, fíjense que yo no sé, de repente cuando me tiro a orar, tengo un pensamiento que me dice encender el televisor, y como lo tengo en el cuarto, entonces en vez de orar 2 horas, me miro 2 programas de 2 horas. Y el enemigo dice, tranquilo, aumenta temor. Y cuando viene el ataque del enemigo, y cuando viene el embate del enemigo, entonces ese cristiano que no ora, ese cristiano que no se vitamina espiritualmente, ese cristiano que no carga las baterías espirituales, mire, no puede arrancar. Alabado sea el Cristo de la gloria. Porque esto es como el vehículo. Usted compra una batería nueva y la echa a andar 1 año, año y medio, dice, creo que es lo máximo, ¿no? Según el uso del vehículo. Pero después del año y medio, y usted anda con ese carro de arriba para abajo, de abajo para arriba, de desconectar la batería, de prestársela a otro, de quitar los bordes, de cambiar bordes nuevos, de llevar. Llega un momento que la batería dice, ¡hey, ya no! Usted tiene que llevarla a recargar. Y después que la recarga, ya la batería, esa batería ya no queda igual. Y entonces necesita usted una batería nueva. Los cristianos necesitamos día a día renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Necesitamos día a día renovarnos en oración, porque los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Necesitamos renovarnos en oración. Yo no le voy a preguntar a usted cuánto tiempo ora. Eso es con Dios y usted. Yo no le voy a preguntar a usted en esta tarde cuántos días a la semana ayuna. Eso es Dios y usted. Yo no le voy a preguntar a usted cuánta Biblia lee al día. Eso es entre Dios y usted. Pero está clarísimo que aunque es entre Dios y usted con su vida refleja lo que en la intimidad hace con Dios. Porque ¿sabe qué? De su intimidad con Dios va a depender la victoria de su vida espiritual. Un cristiano que no está conectado a la fuente de vida eterna, que ha descuidado lo más importante, un cristiano que ha apagado el switch de la oración, es un cristiano que como una estrella fugaz va a pasar una vez cada 1000 años, pero su luz se va a ir apagando de a poco, porque necesitamos la oración. La oración es el oxígeno del cristiano, es la vida de la iglesia. No existe cristiano, no existe iglesia, no existe siervo de Dios, no existe sierva de Dios sin una plataforma firme de oración. No hay. Puede hablar bonito, hermano. ¿Y cómo me doy cuenta yo que tengo una vida fundamentada en una plataforma de oración, que eso incrementa mi fe? Sencillo. Cuando el enemigo viene y lo ataca con dardos teledirigidos, porque es especialista, hasta tecnológico, teledirigidamente los dardos a su corazón, a su mente, a su salud, a su vida, a su familia, a su finanza, a su vida espiritual. Cuando el enemigo lo ataca y usted en medio del ataque del enemigo permanece aún fiel al Señor, significa que esas oraciones están llegando al trono de la gracia. Significa que usted ha entendido el principio espiritual de que las batallas espirituales, amada iglesia, se ganan de rodillas. Si usted va a aplaudir al Señor, apláudale en esta tarde. Gloria a Dios. Versículo 4 del capítulo 31. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y a burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero también se echó sobre su propia espada y murió junto
con él. Decisiones erróneas espiritualmente hablando. Decisiones equivocadas espiritualmente. Yo no sé qué es y por cuánto tiempo le has estado pidiendo al Señor eso que te hace falta. Yo no sé si le estás pidiendo al Señor bendiciones espirituales, si le estás pidiendo al Señor que te confirme un ministerio, si le estás pidiendo al Señor la conversión de tu hijo, si le estás pidiendo al Señor una casa, si le estás pidiendo al Señor un vehículo. No sé qué sea lo que le estás pidiendo al Señor, la culminación de tus estudios profesionales, no sé qué sea lo que le estás pidiendo al Señor, pero déjame decirte que en el camino el enemigo te va a poner obstáculos, te va a poner tropiezos, te va a poner ideas erróneas, te va a hacer creer que Dios no te escucha. Y sabe que es uno de los más grandes errores que comete mucha gente dentro de la iglesia, que están orando, que están clamando al Dios de los cielos, pero que pasa el tiempo y desisten, se les olvida lo que dice la palabra del Señor, que Abraham luchó esperanza contra esperanza, esperando recibir la promesa y ver lo que Dios le había dicho que se iba a manifestar en su vida. Y yo no sé qué sea lo que usted le está pidiendo al Señor. Pero hermano, fíjese que ya van 15 años que yo le estoy orando al Señor por eso. Y Dios no responde. Es que yo creo, pastor, que no sé, como que Dios ya me borró de la lista de sus amigos. Yo le oro, yo le clamo, yo estoy llorando delante del Señor, yo estoy gimiendo, le mando email, le mando al Señor mensaje de texto, le mando señales de humo, le mando de todo al Señor y el Señor no me contesta. ¿Será que el Señor ya no me quiere hablar? Y eso no significa que el Señor esté más ocupado contestando las peticiones de otro y que no tiene tiempo para usted. Eso simplemente significa que el Señor está trabajando en los detalles de lo que usted le ha pedido. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque es el Espíritu el que escudriña las mentes y los corazones. Es el Espíritu el que pesa nuestro espíritu. Es el Espíritu el que da testimonio. Es el Espíritu el que nos enseña. Es el Espíritu el que nos guía hacia toda verdad. Es el Espíritu quien sabe lo que mejor nos conviene. Hermano, pero es que yo no sé qué hacer. A veces me desespero. Cuidado que le va a pasar como Saúl. Se desesperó tanto y se quitó la vida. Cuidado, usted se va a ir de la iglesia y se suicida espiritualmente. Reprendo al diablo en esta tarde. ¿Por qué? Cuando yo estaba meditando en esta palabra allá dentro de la oficina, me hacía una pregunta. ¿Por qué el escudero de Saúl no le quitó la vida? No obedeció a una orden directa. Mire, Saúl le dice: acércate, trae tu espada y quítame la vida. Y yo estaba meditando en esa pregunta porque es interesante. Usted va a ver el cuadro y vamos a hacer un poco ahora de panorámica bíblica. Usted se va a dar cuenta que está la batalla en los recios. Los hombres de batalla de Israel salen corriendo, huyendo porque los están masacrando. El ejército filisteo arremete contra Israel. Y en los recios de la batalla se quedan Saúl y sus hijos, que eran hombres de guerra. Pero de repente los arqueros filisteos tensan el arco, sueltan la flecha y alcanzan a Saúl con las saetas. No sabemos, 1, 2, 3. Alcanzan y lo hieren de muerte. Está su escudero, su paje de armas. Era como quien dice su guardaespaldas personal. Aquel que le pasaba el escudo, aquel que le pasaba la espada, aquel que al calor, bueno, le daba agua, le limpiaba. Usted ha visto a los cirujanos cuando están a veces trabajando, que hay alguien que está ahí y le está limpiando. Así era más o menos.
el paje de armas, el escudero, era el hombre de confianza de Saúl, a quien tenía a la par. Y de repente Saúl, al verse ya herido de muerte, no encuentra qué hacer. Se encuentra en un callejón sin salida. Él sabía, él entendía que le había fallado a Jehová. Él estaba claro que esa derrota no era una derrota meramente física, sino que era el reflejo de la derrota espiritual de su vida, a la cual había acarreado no solamente a él ni a su familia, sino a todo el pueblo de Israel. Y le dice a su escudero: acércate con tu espada y quítame la vida. ¿Y qué dijo el hombre? No. Eso no lo puedo hacer. Dios me libre. No, eso no lo puedo hacer. Es importante que nosotros entendamos, y escuchen bien esto que voy a decir. Es importante que nosotros entendamos el respeto que debemos a nuestras autoridades espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los principios espirituales primordiales en el reino de Dios es el respeto a la autoridad espiritual. Usted quiere tener una vida espiritual de victoria, una vida espiritual que vaya creciendo, una vida espiritual que lo catapulte hasta el punto de ser usado de manera poderosa por el Señor. Aprenda a respetar a sus autoridades espirituales. El hombre, la mujer, quien Dios le ha puesto al frente, a quien le baja directrices espirituales, es a quien Dios le pedirá cuenta por su vida. Es quien tiene la responsabilidad de su sangre sobre él. Si usted se pierde, Dios no la va a remeter contra usted en el juicio, sino que le va a pedir cuenta a él, a la autoridad espiritual. Le va a decir: ¿qué hiciste con los miembros que te di? Por eso nosotros tenemos que aprender a amar, a respetar a nuestros pastores, a respetar a nuestras autoridades, a respetar a nuestros ministros, porque están puestos ahí por Dios para guiar a la grey. Saúl era la autoridad aquí, militarmente hablando. Y le dice a este hombre que lo mate, que lo asesine, que le quite la vida. Y el hombre le dice: no. Y nosotros encontramos aquí que este hombre una vez que Saúl se echó sobre su espada y se suicidó, él también hizo lo mismo. Se echó sobre su espada y se suicidó. ¿Qué quiere enseñarnos la palabra aquí? Y voy a retroceder la cinta. Las decisiones, escucha bien esto, las decisiones de nuestras autoridades espirituales nos van a afectar de manera directa a nosotros en nuestra aptitud y en nuestra obediencia hacia el Señor. Si nuestra autoridad espiritual está conectado con el Espíritu Santo, nosotros tenemos la certeza que todo lo que nos enseña es filtrado a través de la palabra del Señor, es espíritu y es verdad. Pero si nosotros entendemos que lo que estamos escuchando de nuestras autoridades no es lo correcto, a nosotros nos toca corregir con amor en el espíritu ese error. Este hombre, al ver que su autoridad, que el hombre que tenía a la par, quien le mandaba, se suicida, comete el error más garrafal de toda su vida y se suicida también. Qué triste y lamentable eso. Pero fíjense ustedes que le fue más honroso morir de esa manera que asesinar a su consiervo. Es importante entonces que entendamos el respeto hacia nuestras autoridades. Nosotros debemos razonar y entender en el espíritu que no podemos obedecer una orden que lacere o que procure dañar la obra del Señor o a su iglesia. Y cuando nosotros lo entendemos y lo hacemos así y actuamos correctamente, guiados por el Espíritu Santo, entonces nuestra decisión será llena de honra,
No debemos pretender en ningún momento tratar de hacernos los héroes con cosas que no están correctas delante de Dios y hacerle lado solo por congraciarme con aquella persona. Dios reprenda al diablo. Debemos corregir con el Espíritu a través de la palabra, pero con amor, porque nuestro propósito es el mismo propósito de Dios, y es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos hablando, amada iglesia, en esta tarde de el ministerio de la reconciliación. Qué difícil ha sido para la iglesia a través de los siglos poder entender la importancia de amarnos los unos a los otros, de mirarnos como iguales, de no ver a nadie por encima del hombro, de anteponer nuestro propio beneficio por el bienestar colectivo de la iglesia. En la antigüedad, la iglesia primitiva, el asunto se movía así. La Biblia dice en el libro de los Hechos que los hermanos que se congregaban en la iglesia traían a los pies de los siervos, de los apóstoles, todo lo que tenían, y ellos repartían a todos en común. Y ahí no había hambre, ahí no había pleito, no había disensión, ahí nadie decía ser más grande que el otro, ahí nadie miraba por encima del hombro, porque todos se miraban por igual, todos lo tenían en común. Qué bonito sería ver una iglesia así. Qué bonito sería que nosotros pudiésemos aprender ese modelo. Pero lamentablemente, voy a decir lo que han dicho muchos predicadores a lo largo de la historia. Me da lástima y me duele en el corazón decirlo, pero la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. En la iglesia no se puede ver a alguien que se cayó, porque sobra quien pretenda hacer leña del árbol caído. No solo leña, hay otros que lo hacen carbón. Alaba. Le sacan aserrín. Lo hacen humo. No hemos entendido nosotros, o no hemos querido entender, que nuestro propósito en esta tierra no es discutir unos a otros. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy la gente no sabe a cómo llamar a cada grupo, pues hay tanto. Antes los cristianos morían abrazados en la arena del circo romano, atravesados por los gladiadores o despedazados por los leones. Hoy los miembros de la iglesia son despedazados por la misma iglesia. Hoy como que no queremos ver más miembros que yo en la iglesia. No, es que yo soy. Y muchas veces creemos que podemos ser el hombre orquesta, como que un cuerpo tiene una sola vena, una sola arteria. Hay millones de arterias, de venas, de articulaciones, de conexiones en el cuerpo humano. Y cuando Pablo dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, significa que todos estamos interconectados unos con otros. Y si un hermano se duele, yo me voy a doler con él. Si un hermano llora, yo voy a llorar con él. Pero si ese hermano está gozoso, yo me voy a gozar con él también. La iglesia
Amados hermanos, tiene que dejar de ser en este tiempo, que es el último tiempo, tiempo peligroso que estamos viviendo. La iglesia tiene que dejar de ser un campo de batalla y la iglesia tiene que convertirse en un hospital del espíritu. Nosotros tenemos que traer, que ir, que salir, que traer a aquellos que han sido heridos en la batalla, aquellos que han caído en la lucha, restaurarles, curarles las heridas. Alabado sea el Cristo del Señor, darles palabras de aliento, decirles que no importa lo que haya acontecido, que hay un Cristo de la gloria y que todavía hay sangre que limpia de todo pecado. Y fíjese qué interesante, la Biblia sigue relatando en el capítulo 1 de 2 Samuel que de repente llega otro personaje, un varón amalecita, llega donde David y le lleva el brazalete y la corona de Saúl y le llega a dar la noticia que Saúl y que sus hijos habían muerto en la batalla. Y este hombre llega a decirle: rey, dice la Biblia que cuando él llega se postra, hace reverencia. ¿Cuánta gente así hay, verdad? Y le hace una reverencia y le da la mala noticia. Y David le pregunta: ¿cómo sabes tú que eso aconteció así? Bueno, es que yo de casualidad, fíjese bien, casualmente, o sea, como quien dice, no lo sé de primera mano, me contaron aquel que le contó, que le dijo, que le dijera, que le dijo el otro, pero que no le dijera a nadie, pero me dijo a mí, yo te digo a vos. Casualmente, yo pasaba ahí por el Gilboa y miré pues el cuerpo de Saúl, de su hijo, y de repente dije yo: está agonizando. Y entonces el rey me llamó y me dijo que lo matara. Y yo, ¿sabes qué es lo que hice? Como yo sé que es tu enemigo, como yo sé que te cae mal, como yo sé que te andaba buscando, como yo sé que vos te le andabas corriendo, con mucho gusto lo maté. No, rey, si vos vieras, rey, me gocé, cómo me brillaban los ojos cuando me dijo matar. Me dije yo: ahora se va a alegrar David conmigo. Voy a llegar a ser capitán. ¿Quién sabe qué me va a dar? Qué bárbaro, sí, lo voy a matar. Y él me decía: mátame. Y entonces yo lo maté. Vamos a ir a la Biblia. 2 Samuel, capítulo 1. Versículo 10. Yo entonces me acerqué y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, que había traído, y lo traigo aquí a mi señor. Entonces David, tirando sus vestiduras, las rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y se lamentaron y ayunaron hasta la noche, porque Saúl y su hijo Jonatán habían muerto. Y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído a filo de espada. Y la Biblia sigue diciendo que después David le pregunta: ¿y vos quién sos? ¿De dónde sos? Dice la Biblia. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. David preguntó luego a aquel joven que le había traído la noticia: ¿y tú de dónde eres? Yo soy un extranjero, amalecita, respondió él. Y como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, le dijo David. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y premialo. Como este mató a uno del pueblo, lo hizo añicos, lo desapareció, entonces premialo, dale todo lo que él quiera. Vacaciones pagadas. Llévalo para que se quite el trauma. Así dice: ve y mátalo. ¿Cuánta gente se goza cuando ven a un hermano caer? Yo recuerdo muy claro, tengo esto,
de una joven que se reía y se mofaba. Tenía alrededor de 20 años, 18 años esa joven, me acuerdo, es contemporánea mía. Me acuerdo que ella allá en la cuadra llegaba la gente de visita, eran de la iglesia, y le decía: ve, hermana fulana, ¿y su hija cómo está? No, pues fíjate que mi hija, niña, se descarrió y se fue con un vago ahí, ya no se casó y truncó su vida y se le truncaron sus planes. Y aquella chavala se gozaba y decía: bendito Dios que el Señor todavía me sostiene aquí a mí, que no sé cuánto, que no sé qué. Y comenzaba a dar un montón de boberías. Todo el que le preguntaba, ella se mofaba. Ay, como quien dice: yo soy la excepción, bendito Dios, no corrió mucho. No corrió mucho y terminó mal. La Biblia dice que el que crea, el que mire, el que crea, el que sienta, como usted le quiera poner, la Biblia dice que el que cree estar bien, mire que no caiga. Lo interesante y lo importante en esto de la vida cristiana debe ser mi propia vida, porque mi comunión espiritual traerá paz a la iglesia en general. Si usted tiene un conflicto espiritual en su vida, usted traerá ese conflicto espiritual a la iglesia. Y la iglesia tendrá que batallar con ese conflicto espiritual que pone pesadez en el ambiente. Pero si usted está en paz con Dios y con los hombres, en la iglesia se moverá el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. David en ningún momento, termino con esto, hace fiesta, no dijo: vamos a hacer un banquete, vamos, traigamos el audio, traigamos el sonido, invitemos a los del otro pueblo que vengan, vamos a hacer una fiesta, una vigilia, porque mataron a Saúl. No, dice que rasgó sus vestidos. Eso significaba que estaba dolido en el corazón, porque uno del pueblo había sido muerto a espada. El tema de esta tarde es: cuando uno de nosotros cae. Hizo luto, silicio. Los que estaban con él también se lamentaron y lloraron, porque había muerto Saúl. Y más que la muerte de Saúl, a David le dolió en el alma la pérdida de un verdadero amigo. Jonatán había sido para Saúl, para David, como un hermano, aunque era mucho mayor que David. Era, por así decirle, como su hermano mayor, como aquel que le cuidaba las espaldas. Y la Biblia dice que más de en una ocasión Jonatán había arriesgado su propia vida con tal de salvaguardar la vida de David. Es más, era un hombre que le amaba tanto a este jovencito que, ¿sabe qué hizo? No peleó, no discutió la corona y el trono, la depuso, porque sabía que Jehová se la había dado a David, aunque legalmente le correspondiera a él. Cualquiera de nosotros hubiese dicho: está loco este mocoso, yo soy el príncipe, a mí me toca la corona, yo tengo que sentarme en el trono. Y lo hubiese matado en cualquier momento. Pero el temor de Jehová, el discernimiento de Dios, estaba con él, tanto que le amó tanto, y se han hecho tantas especulaciones al respecto, pero lo que vi era un amor ágape, un amor sincero, un amor sin compromiso mezquino, un amor que no pretendía sacar ventaja. Era como el amor de un hermano mayor hacia un hermano menor. Si usted va a aplaudir al Señor, aplauda fuerte. Amada iglesia, un principio espiritual que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: los intereses del reino deben ser más importantes que nuestro beneficio personal. Como cuerpo de Cristo, nosotros debemos entender que ya no soy yo en este camino del evangelio. Ahora que estamos integrados en una iglesia, en un solo cuerpo y donde Cristo es la cabeza, nosotros tenemos que entender que no somos solo yo, sino que ahora somos nosotros
debemos aprender a amarnos y debemos aprender también a perdonarnos, porque si no hay una plataforma de perdón, difícilmente puede haber en la iglesia una plataforma de amor. El amor hacia el hermano, hacia los demás, es lo que nos motiva a nosotros a poder seguir adelante predicando este evangelio. Fue el amor la razón por la cual el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su trono en el cielo, teniéndolo todo donde le servían. Yo todavía me hago la pregunta y no entiendo por qué el Señor, teniéndolo todo, no entiendo, no comprendo por qué se despojó de todo y vino a morir por nosotros en una cruz, cuando nosotros lo que merecíamos era muerte, era cárcel, era ser descoyuntados, era ser colgados, era ser masacrado. Yo no entiendo. Y la única explicación que puedo tener en mi corazón es que el motivo que Jesús tuvo para venir y morir en la cruz por nosotros fue por amor. Póngase de pie en esta tarde.